Expo Prematuros 2023. Hoy recibimos al doctor Jorge Fabres a este conversatorio, quien nos va a dar vamos a conversar sobre la prematurez en Chile. Él es presidente de la Sociedad Chilena de Pediatría, es profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es jefe de departamento de neonatología, vicepresidente de la Asociación de Sociedades Científicas Médicas de Chile, ASOCIMED. Por favor, don Jorge, sea usted muy bienvenido y lo dejo todo suyo, por favor. Hola, hola. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por la presentación y gracias por la oportunidad de participar. Y hice un cambio ahí del fondo de pantalla, si ustedes se fijan, porque yo no solo he sido neonatólogo, pues yo terminé mi formación de neonatólogo en el 95, también tuve la oportunidad de estar fuera de Chile, después también entrenándome. Pero además, aparte de haber tratado muchos prematuros, tengo una propia hija prematura. A lo mejor alguno, María José, sabe de mi historia. Ahí está la Guadalupe. Hace 18 años se gradúa, ahí está en una pre-ceremonia que hubo en su colegio. Este miércoles es la graduación formal de cuarto medio. Y ahí está, ya estaba extubada. Si ahí ustedes pueden ver, unos poquitos días después de que había nacido, había salido del CPAP intermitentemente, después volví al CPAP por las apneas. Así que he estado en ambas caras de la moneda y creo que eso también me ayuda a poder conversar con ustedes. Ella pesó 850 gramos, 28 semanas, tenía una restricción de su crecimiento por la preeclampsia de la mamá, cosa que es muy frecuente, como vamos a lo mejor a conversar. Y bueno, así que por eso es que yo soy optimista. A veces converso con los papás cuando están en la unidad. No me gusta a veces mostrar estas fotos muy al comienzo, porque uno no sabe si 18 años después ese niño o niña que estamos tratando va a estar así o no va a estar así, porque también hoy día no solo tenemos que ver cuántos de nuestros prematuritos sobreviven, sino que también cómo sobreviven, y eso muchas veces para cada paciente está lejos de la estadística, lejos, podemos tener miles de estadísticas, pero no sabemos en cada caso cómo va a ser la situación. Así que por eso es que me parece súper bueno poder conversar. Me imagino que acá hay muchos padres de prematuros, madres de prematuros. Así que muchas gracias y quise comenzar así para que vean que sé por lo que han pasado muchas de ustedes. Doctor, qué maravilloso sentir la empatía de su parte, saber que vivió esto. Es un proceso difícil, es una experiencia que a nadie le gustaría vivir, No, pero nos tocó nomás, ¿qué vamos a hacer? Yo le agradezco en el alma que esté con nosotros hoy día, que esté compartiendo con nosotros su experiencia. Y dentro de las preguntas, la primera pregunta para ya comenzar es, ¿qué tan frecuente es nacer prematuro en Chile? ¿Cuáles son las principales causas que ustedes manejan como Sociedad Chilena de Pediatría? Y si se puede prevenir. sí. Bueno, en realidad yo diría que la frecuencia de la prematurez en Chile no es tan diferente que lo que vemos en la literatura mundial. Eh, bueno, recuerden que hablamos de prematuros bajo las 37 semanas, y eso por lo menos es alrededor de un 10 a 15% de todos los niños que nacen. Pero obviamente si nos vamos a concentrar en los más pequeñitos, en los más inmaduros, los recién nacidos de muy bajo peso, menores de 32 semanas, menores de 1.500 gramos, eso es alrededor del 1% de todos los niños que nacen. Por eso es que ahí hay un grupo importante de niños y que hoy día para nosotros los neonatólogos, y le damos bastante, se le ha dado sobre todo en los últimos años bastante importancia al grupo de los que se llaman los prematuros tardíos, que son los prematuritos más grandecitos, pero que son prematuros también, especialmente el grupo de los niños de 34 a 37 semanas, que ellos tienen una posibilidad alta de tener enfermedad, de estar hospitalizados, de tener consecuencias, incluso tienen mayor mortalidad, entonces es un grupo importante, así que hay que considerar todos estos menores de 37 semanas.
Pero claro, los menores de 32, menores de 1500 son no más del 1 o 2% de todos los niños que nacen. Y un tercio de esos son los de extremo bajo peso, los menores de 1 kilo, que son aún obviamente más pequeñitos. Y acá también es importante a veces tener las dos cosas, ¿no es cierto? Tener la edad gestacional y tener el peso, porque también hay por ahí una idea de que el niño que tiene un peso menor que le corresponde para su edad gestacional es un niño que a veces se pensaba que puede andar mejor, puede estar más maduro porque el estrés que le ha provocado el no crecer, pero eso no es así, sobre todo en los niños más pequeñitos. O sea, cuando un niño nace bajo las 32 semanas y además tiene un peso insuficiente para el tiempo de gestación, ese niño tiene más riesgos todavía que un niño que ha pesado lo adecuado para el tiempo de embarazo. Pero son más o menos las cifras. Ahora, de la otra parte de la pregunta de las causas de la prematurez, yo diría que, bueno, hay todavía muchas causas, muchos partos prematuros de los cuales no está clara la etiología. Han habido muchos estudios en cuanto a eso. Madres que están cursando un embarazo normal y que presentan un trabajo de parto espontáneo o tienen rotura de membrana. Y eso obviamente ahí se han visto factores incluso a veces inflamatorios, hasta factores infecciosos se han atribuido, pero existe un número de partos prematuros que ocurren sin que haya habido un curso anormal del embarazo hasta ese momento. Y el otro grupo son madres que tienen patologías del embarazo, y yo diría que en Chile de las más frecuentes está el tema de la hipertensión, la preeclampsia, que además en ese caso, y es lo que me tocó a mí con mi hija, eh, eh, el niño crece menos in útero porque la placenta se va dañando también por la hipertensión, y a veces hay que interrumpir el embarazo por una u otra condición, ya sea porque la mamá está con una hipertensión que se empieza a hacer inmanejable, y o además el fetito adentro ya no está en una condición adecuada, y entonces viene el balance que se hace con el equipo de perinatología, con obstetricia, y a veces entonces si un niño ya está sobre los límites de la viabilidad, a veces hay que interrumpir porque la condición in útero está siendo más compleja. Doctor, yo quería preguntarle cuál es a nivel país el porcentaje de sobrevida de nuestros prematuros, los más pequeñitos, menores de 28 y menores de 32 semanas. Sí, bueno, acá sin duda es muy importante la edad gestacional, y es evidente que cada semana que se gana, y por eso esto es tan importante también como instancia esta también que se preocupa de los niños prematuros y el apoyo a las familias, cuando tenemos esas madres ahí que tienen que hospitalizarse y están semanas y semanas. Yo creo que el gran mensaje para todas ellas es que cada semana que se gana es un mundo, no es lineal, probablemente es exponencial de diferencia del resultado de esos niños. Ahora, la estadística, como yo digo, siempre es engañosa, porque si yo digo que hoy día un niño de 28 semanas puede sobrevivir en más del 90%, no sabemos si en el caso particular esa mamá, ese niño va a sobrevivir o no, pero las cifras son, en Chile yo diría que en los centros grandes, las sobrevidas de los niños de sobre las 28 semanas son, como digo, sobre el 90%, pero cada semana que va bajando aumenta la mortalidad, y así es como niños de 25 o menos semanas sobreviven menos del 50%. Ahora, el tema también es que no hay diferencias, lamentablemente, y eso ocurre en todas partes del mundo, pero en Chile también ocurre. Pueden ser distintos los resultados también dependiendo del lugar o del centro donde ese niño nace, del expertise, de la tecnología, del equipamiento. Eh, no solo el equipamiento técnico, porque también está el expertise del personal, la presencia de los especialistas, todas las cosas de apoyo que se necesitan, ¿no es cierto? Todo el tema neurología, imágenes, eh, terapia ventilatoria. Esto es un mundo que tiene que estar ahí girando en torno a estos pacientes tan delicados. Doctor, y en base a eso mismo, ¿cuál es el límite de viabilidad en Chile según peso y edad gestacional?
Sí. ¿Esto es diferente también en otros países? Sí, es diferente en otros países, pero también yo creo que y es razonable y es ético que no podemos tomar al país como un todo, porque las realidades son diferentes de los distintos centros. Bueno, obviamente con los años este límite de viabilidad ha ido bajando. Cuando, no sé, hace 30 años, cuando yo hacía mi formación en pediatría y después en neonatología, en muchos lugares el límite eran las 28 semanas, o sea, 28 semanas o menos no se reanimaban esos pacientes. Hoy día, obviamente, gracias a la tecnología y en la gran mayoría de los centros del país esto ha ido bajando. Yo diría que los límites están ahí entre las 23, 24 semanas. Eh, Hay como un acuerdo, yo diría que es lo que mayoritariamente uno ve en todos los neonatólogos en Chile, en todos los servicios. Bajo las 23 semanas no se ofrece nada porque en realidad los niños de 22 o menos semanas tienen una muy baja posibilidad de sobrevida y los escasísimos casos que sobreviven, incluso fuera, tienen muchísimas secuelas. Así que yo diría 23, 24, pero es, como digo de nuevo, sumamente éticamente aceptable que en un lugar, en un centro digan, mire, nosotros lo vamos a hacer a las 25 el límite, porque nuestra experiencia, nuestros resultados van ahí. Y eso es razonable si es que se decide como un servicio, como un grupo. Así que no es tampoco que haya una edad gestacional como de acuerdo universal tampoco. Eso es importante también entenderlo. Sí, porque, por ejemplo, hemos visto reportajes de niños en otros países que incluso de 22 semanas, Sí, casos como únicos, pero que sí, no existen. es tan, 22 semanas hoy día no es tan único. Hay centros en Estados Unidos, por ejemplo, donde yo me formé en la Universidad de Alabama, el límite hoy es 22 semanas. Hay varios otros centros que tienen ese límite, o sea que niños de 22 semanas hacia arriba se reaniman y se hace todo el cuidado intensivo que se necesite. Pero yo diría que en Chile no hemos dado el paso y pocos yo creo que lo apoyaríamos porque en realidad es a veces hacer un esfuerzo y un sufrimiento tremendo para un resultado que realmente es muy complejo. Aquí, como digo, hay temas también éticos de por medio, pero recuerden que también en la ética siempre está el bienestar del paciente y uno tiene que poner todo eso en la balanza. Entonces, como digo, además no se trata de la sobrevida por sobrevida, sino que también cómo sobreviven estos niños. Y en eso hay muchos datos también muy interesantes porque aunque la sobrevida, por ejemplo, de niños de 27, 28 semanas sea alta, incluso en nuestro país, como yo decía, sobre el 85, 90%, hay un número no menor de estos niños que tienen secuelas y consecuencias. Entonces uno tiene que también tomar en cuenta eso. Y es probablemente a lo que hoy día también estamos abocados, que los pacientes puedan sobrevivir en las mejores condiciones posibles, sin las secuelas propias de la prematurez, bueno, que está dentro de las cosas que querían que conversáramos, pero me adelanto ahí un poquito, todas las secuelas severas, hemorragia intraventricular, la enterocolitis necrotizante, etcétera, que son muy secuelantes para nuestros pacientes. Doctor, y respecto a los niños que no sobreviven, en el fondo que no cumplen los criterios de viabilidad, ¿existe algún protocolo de manejo para los niños, para sus familias, algún acompañamiento especial en estos casos? Sí, es súper importante que los centros tengan estos protocolos de acompañamiento y esto parte, como tú bien dices, no solo una vez que el niño nace, sino que desde antes. Muchas de nuestras madres están hospitalizadas antes por su patología del embarazo, entonces debe haber todo el apoyo y el apoyo no solo médico y de personal de salud, sino que también apoyo psicológico, está todo el tema del acompañamiento de su familia, etcétera, y ustedes, bueno, saben, o a lo mejor me imagino se ha ido difundiendo, y es un desafío para todos los centros de salud en el país, privados y públicos, la ley Dominga, que digamos obliga, como es una ley, a que toda esta infraestructura esté, hasta si ustedes entran en el detalle de la ley,
nos pone en jaque porque probablemente pocos servicios en Chile están cumpliendo al 100% lo que está en la ley. Por ejemplo, de las madres que han perdido un hijo o que tuvieron un muertinato, ¿no es cierto?, que donde se hospitaliza, el apoyo psicológico, el acompañamiento de los familiares que pueden estar, etcétera. Entonces, esto está siendo regulado y por ley, así que yo no sé en el momento en que se empiece a revisar, pero todos los centros debieran estar y uno sabe que se está haciendo. Mi centro, que es la Universidad Católica, yo imagino que donde estás tú, María José, y en otros, y en los hospitales públicos, si uno pone Google sobre la ley Domingo, ustedes van a ver que hay centros que ya tienen sus protocolos y los tienen publicados y explicitados. Y por otro lado está la ley Mila, que habla sobre el acompañamiento de los niños que nacen, que también nos toca a las unidades de recién nacidos, por la, digamos, toda la capacidad que debiera haber para que los padres y madres de los niños estén lo más al lado de sus niños en toda la hospitalización. Sí, doctor, yo Gracias. quería aprovechar ahí, usted que adelantó un poquitito esa pregunta, porque efectivamente, claro, entendemos todos, nosotros como neonatólogos, como papás también, lo importante que es acompañar a nuestros niños en una hospitalización, tener esta disponibilidad, ojalá estar 24/7 con ellos. Sí. Pero sabemos también que en las unidades de neonatología es difícil por un tema de infraestructura, la gran mayoría de las neonatologías son abiertas y eso significa que hay mucho contacto entre los mismos pacientes. Si uno le suma a un papá, a una mamá, qué sé yo, obviamente la cantidad de gente aumenta mucho, aumentan los riesgos de infecciones. Entonces yo quería preguntarle si la SOCHIPE tiene algún planteamiento respecto de esto, como si esto se pudiese mejorar de alguna manera para justamente ofrecerle a los papás esa posibilidad de estar con sus hijos, no solamente en horarios de visita. Bueno, ustedes saben, dentro de la Sociedad Chilena de Pediatría hay una rama de neonatología que tiene, digamos, su actividad propia. A lo mejor ustedes ya los han contactado en este periodo. La doctora Carolina Méndez es la presidenta y hay un directorio. Entonces, muchas de las relaciones desde la Sociedad de Pediatría con, por ejemplo, el ministerio, etcétera, se hacen también a través de la rama. Y en las normas técnicas que incluso ahora se están revisando, sí, desde el punto de vista de los neonatólogos, la idea es que exista la mayor facilidad para que los padres estén la mayor parte del tiempo en las unidades. Claro, como tú mencionas, hay a veces temas logísticos, temas de espacio físico. Nuestras unidades son abiertas, como ustedes saben, o a lo mejor algunas conocen, en muchas partes del mundo hoy día existen unidades individuales en los servicios de neonatología, aunque sea el cuidado intensivo, son salitas separadas, y eso, claro, permite a veces más fácilmente que los padres estén con su hijo sin estar ahí como en toda la unidad abierta. Para qué decir, en los cuidados intermedios también salas individuales son muy buenas en ese sentido. Pero acá tenemos que adaptarnos a lo que hay. Obviamente en las normas técnicas se incluye esto y la idea sí es que haya la apertura el mayor tiempo posible para la visita de los padres. Y ahí también tiene que haber una apertura mental de quienes trabajamos en neonatología, porque yo pienso que igual muchas veces las barreras son también desde el personal mismo que trabaja en la unidad de recién nacidos a estar más abierto a que los padres estén presentes en todo momento. Incluso hay lugares en el mundo en que los padres se quedan aunque haya que reanimar al niño y aunque haya que hacer un procedimiento. Eso obviamente cada lugar lo tiene que arreglar, pero son cosas que es bueno conocerlas porque en otros lugares se es mucho más abierto a que los padres participen. ¿Para qué decir todo lo que es y que está tan demostrado, ¿no es cierto?, sobre la técnica canguro? Eso significa que los padres, tanto la mamá como el papá, puedan estar horas ahí con su niño, así que creo que todos nosotros estamos bien convencidos de que la visita de los padres debe ser lo más amplio posible. Fue súper caótico el tiempo de la pandemia. Varios, entre los que me encuentro, no estuvimos tan de acuerdo con tanto encierro de las unidades de recién nacidos porque las precauciones también los padres las podrían haber tomado en cómo presentarse
los elementos de protección personal también los podían usar, así como el personal de salud. Así que yo creo que ahí, si Dios quiera, no se dé de nuevo, pero si vuelve una cosa así, no podemos cerrar las unidades al grado que se cerraron, a lo menos por lo yo puedo decir por lo que es neonatología, porque los papá y mamá deben estar lo más presentes y es parte del tratamiento. ¿Para qué decir todo lo que afectó el tema de la lactancia, por ejemplo, cuando las unidades se cerraron? Porque incluso los lactáneos en cada unidad no estaban disponibles, había más problemas para que las mamás trajeran la leche, etcétera. Entonces, fue bien complejo y creo que sí sirvió para demostrar que mientras más abierta está la unidad, es mejor. ¿Ahí me escucha? Ahí sí. Sí, sí. Sí. Bueno, nosotros durante la pandemia tuvimos varios casos de familias que no sabían qué hacer en este momento en que quedan sin poder ver a los hijos y los llamaban por teléfono y era la única opción. Ojalá que eso no volviese a suceder. Sí, sí, no, estamos de acuerdo, porque aunque sea una videollamada, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo para nada. Doctor, nosotros en la fundación tenemos papás de diferentes regiones, todos con diferentes casos, diferentes vivencias en los hospitales o en las clínicas de su lugar de residencia. Eh, en base a eso, ¿son diferentes las oportunidades de manejo y sobrevida en Santiago respecto a otras regiones del país? Bueno, como yo decía al principio, no solo a veces entre Santiago y regiones, sino que a veces incluso dentro de Santiago o en las regiones, también dentro de las regiones hay realidades diferentes. Entonces, sí. Ahora, yo siempre pienso en positivo y creo que en Chile se hace una labor muy buena y digamos, en Chile existe, ¿no es cierto?, la regionalización y existen los distintos niveles de atención en salud. Entonces, es importante que las madres con factores de riesgo, con embarazos patológicos, puedan ser referidas al centro terciario donde va a haber, obviamente, idealmente una clínica de alto riesgo obstétrico donde la mamá pueda ir siendo controlada. Estoy hablando de aquellos casos en que hay patología, porque ya vimos que hay casos así de un parto prematuro espontáneo y que todo iba bien. Y claro, a veces ahí el tiempo para poder trasladar y todo eso es muy, muy complejo, pero si hay esa oportunidad, claro, que se cumplan esos niveles de, de complejidad y la madre esté siendo vista en un centro terciario y el niño pueda nacer. Hoy día los hospitales cabecera de los servicios de salud en Chile, todos tienen un equipamiento adecuado para recibir niños prematuros. Ahora, en la eventualidad que un niño, una vez que ha nacido, tenga que trasladarse, porque eso a veces se necesita por el manejo que requiera más especializado, si ha nacido en un hospital más pequeño, eso también es otra prueba grande y pone a mayor riesgo, porque tener que trasladar a un niño prematuro, aunque esté estable, siempre es complejo, puede descompensarse en el traslado, para qué decir si un traslado lejos, un traslado aéreo. Así que sí, es verdad que si uno va al número local, pueden haber diferencias en los resultados entre una ciudad y otra, entre un centro y otro, algo que, como digo, no es solo nacional, sino que pasa en todo el mundo. Incluso en los países más desarrollados hay diferencias entre los centros donde nacen los niños, porque es difícil que sea todo muy, muy, muy homogéneo. Nosotros también tenemos datos de la red. Nosotros participamos en lo que es Neocosur, que es una red de unidades del Cono Sur. A lo mejor ustedes también la conocen. Hoy día participan más de 30 unidades, la mayoría de Argentina, Chile y también de Perú, de Uruguay, de Paraguay. Y vemos también diferencias ahí dentro de los países. Hay diferencias entre sus distintos centros y también vemos diferencias entre los países. Eso es verdad. Así que en esto de la prematurez hay mucho que hacer. Como yo siempre le muestro en las presentaciones también a los médicos, a nuestros becados internos, nosotros hemos disminuido en Chile muchísimo la mortalidad infantil y tenemos mortalidad infantil que está
del orden de 7 a 8 por cada 1000 niños que nacen, o sea, fallecen 7 a 8 niños por cada 1000 que nacen en el primer año de vida. Pero hoy día, más de la mitad, el 60, casi 70% de esos niños que fallecen en el primer año son recién nacidos. Y de esos recién nacidos, muchos son prematuros. Entonces, todavía hay un trabajo que hacer para mejorar el manejo y que podamos tener más niños que sobreviven y poder disminuir esas tasas de mortalidad infantil. Pero sigo siempre insistiendo en esto, que no es solo sobrevivir, sino que también cómo se sobrevive. Respecto a lo mismo, doctor, que igual usted lo había adelantado un poquito, yo quería preguntarle sobre las principales secuelas que vemos ahora en nuestros niños prematuros, los que sobreviven, Sí. digamos. Sí, bueno, yo diría que las principales secuelas siguen siendo, y que son tal vez siempre las más que marcan y todo, son las secuelas neurológicas, ¿no es cierto? Producto, hay algunas patologías que le ocurren al prematuro, y sobre todo mientras más inmaduro, más posibilidades de que ocurran. Entonces está, ¿no es cierto?, la temida hemorragia intracraniana o intraventricular, se le llama de las dos maneras, y que ahí hay distintos grados, ¿no es cierto?, de grados de sangrado dentro del cerebro, y eso en los niños es una posibilidad. Hay formas de ayudar para prevenir eso, incluso con el uso de algunos medicamentos, se ha visto preventivo, pero está claro que muchas veces depende también de cuán estable y cuán grave nazca el paciente. O sea, un niño prematuro que logra estar más estable en el comienzo, también sus chances de hemorragia son más bajas. El uso de los corticoides prenatales también influye en esto. Así que es importante como una causa la hemorragia intracraniana. Hay otra que también es muy secuelante para la parte neurológica, que por suerte son menos los casos, pero también ocurre, que es lo que se llama la leucomalacia periventricular, que en ella básicamente lo que hay es zonas del cerebrito que se van destruyendo por falta de oxígeno. Incluso muchas veces eso ha comenzado antes de que los niños nazcan, sobre todo en estos casos cuando la madre ha tenido alguna patología, la placenta ha estado muy enferma para oxigenar y nutrir al niño, pueden ocurrir estas leucomalasias, y que después en las ecografías se van viendo verdaderos hoyitos en el cerebro de estos prematuros, y eso puede dejar mucha secuela también motora, también de la parte también mental. Así que yo diría que esas son las dos más temidas desde el punto de vista neurológico. Pero hay que tomar en cuenta que solo la prematurez, y por lo tanto mientras más prematuro es el niño, más riesgo hay, tiene mayor incidencia de compromiso del neurodesarrollo. O sea, un niño prematuro, solo por el hecho de ser prematuro, aunque no haya tenido hemorragia intracraniana, aunque no haya tenido leucomalacia, puede tener más trastornos del desarrollo, y la explicación de eso es porque este niño nació muchas semanas antes de lo que debía, y el desarrollo de alguna manera del cerebro en este caso se alteró, así como de otros órganos. Otra secuela importante, y que ustedes saben que le damos mucho énfasis a estar controlando a estos niños, especialmente desde que cumplen un mes de vida, es el tema de la visión. Existe la retinopatía del prematuro, que sigue siendo una de las principales causas de ceguera en la infancia, y en la medida que hay más prematuros se ve, pero por suerte hoy día tenemos las herramientas para seguir a los niños prematuros. Entonces, todos los niños, y eso está bien protocolizado también, está bien apoyado desde todos los temas de salud y previsionales. Eh, entonces, desde el mes de vida, no más allá de las 6 semanas de vida de cualquier niño que haya nacido con menos de 32 semanas, se hace este fondo de ojo a lo menos cada 2 semanas, para ir viendo cómo está la retina, que se puede dañar por este nacimiento prematuro. Hay factores que sabemos, conocidos, que pueden alterar esto de la retina, ¿no es cierto? El exceso de oxígeno, pero también la falta de oxígeno, las infecciones, las inflamaciones en general. Todo esto lleva a que la retina se altere, y se puede en el extremo producir un desprendimiento total de la retina, que es en la etapa 5, que hoy día la vemos mucho menos porque como está este control seguido y seriado, se puede intervenir antes, intervenir quirúrgicamente con la cirugía láser, o incluso con
hoy día con la administración de de un fármaco intraocular que es el bevacizumab o Avastin, que detiene entonces toda esta alteración de los vasos sanguíneos. Pero obviamente pueden haber secuelas visuales. Y lo otro que es interesante, así como lo hablábamos de lo neurológico, que los niños que han sido prematuros, y mientras más prematuros más todavía, aunque no hayan tenido una retinopatía severa, también tienen más problemas de visión en el futuro. O sea, por ejemplo, lo que se llaman los vicios de refracción, miopía, astigmatismo, todo eso es más frecuente en los niños que son prematuros. Por eso necesitan un buen seguimiento oftalmológico, aunque no hayan tenido retinopatía. Eso es importante también como mensaje de las cosas importantes de seguimiento. Así que es. Y la otra secuela, que es bien compleja, es el tema digestivo, intestinal. Nuestro fantasma, la famosa enterocolitis necrotizante, que tanto daño causa en los grados avanzados de enterocolitis, puede ser una enfermedad mortal para el niño prematuro. A veces requiere de cirugías que tienen que sacarse parte del intestino. Y bueno, la enterocolitis hoy día, en aquellos que sobreviven a una enterocolitis severa, es una de las causas de lo que se llama intestino corto de la infancia. Todo un síndrome, toda una enfermedad relacionada a que hay un intestino que se hace insuficiente. De hecho, se habla de insuficiencia intestinal y son niños que incluso podrían ser candidatos a algo que no está todavía desarrollado bien en Chile, que son los trasplantes de intestino. Pero es una de las causas de intestino corto, así que lo más importante es poder prevenir la enterocolitis. Y, y si hay algo que está clarísimo en cuanto a cómo se puede prevenir la enterocolitis, tiene el uso de la leche materna. O sea, eso está súper claro. La lactancia materna es un claro protector hacia la enterocolitis y también las infecciones en el prematuro que ya está hospitalizado, las infecciones tardías, las que ocurren después de la primera semana de vida. Así que es clave aquí todo el fomento de la lactancia materna y que cuando no haya leche de la propia madre, que siempre es el ideal, exista la posibilidad de leche humana desde un banco de leche. Y ahí, lamentablemente, ahí sí que yo creo que instancias como ustedes podemos seguir trabajando harto en promover que se creen más bancos de leche en Chile. No se necesita que haya un banco de leche en cada hospital, pero sí tal vez por ciudades o por regiones, porque en eso estamos súper atrasados. Hay países latinoamericanos que tienen excelentes cadenas de banco de leche. En Brasil, por ejemplo, es súper ejemplar. Y aquí hubo gran bloqueo de todo esto por el tema del riesgo del SIDA, cosa que no. Imagínense, Brasil es uno de los países que más SIDA tiene y no ha habido ningún problema. Todas las madres estudian, etcétera. Así que hay que promover, costó muchísimo en Chile para que apareciera el primer banco de leche, que fue todo un trabajo que hizo la doctora Patricia Mena en el Hospital Sotero del Río, pero por ahora sigue siendo el único banco de leche. Nosotros en la Universidad Católica esperamos de aquí al próximo año poder también inaugurar nuestro banco de leche y la idea, como digo, es que no haya cada hospital con un banco, pero sí que empiecen a haber redes de bancos de leche y es muy, muy importante y eso ha demostrado también cómo disminuye el tema de la enterocolitis y todo. Pero acuérdense que también la leche materna está súper demostrado y fue tal vez los prematuros donde se demostró primero esto de que los niños que tienen lactancia materna tienen un desarrollo intelectual mejor. Así que por todos lados, por donde se mire, la lactancia materna es clave en el manejo de nuestros prematuros. Doctor, justo ese tema llevó a levantar la mano aquí a varias mamitas. Bueno, Aileen, te doy el pase, ella es parte del directorio de la fundación, tiene Hola, una pregunta. bueno, Hola. mi nombre es Aileen, mi hija es Emilia, ella nació de 510 gramos, de 24 semanas, y mi consulta es, ella a las 2 semanas de nacida hizo una enterocolitis necrotizante, de hecho la operaron creo que como con 430 gramos, eh, salió todo bien, no le pudieron dar mi leche porque yo estaba en la UCI con un síndrome de HELP, así que por los medicamentos que estaba tomando no le podían dar nada al minuto y lo que le iba a preguntar era si esto tiene que ver con la delgadez de los prematuros, porque siempre las mamás en la fundación es que cuesta mucho que suban de peso, generalmente sobre todo los prematuros extremos. Entonces, como usted hablaba del síndrome del intestino corto,
tiene que ver la... No, lo del intestino corto, sí, con entiendo la pregunta. El intestino corto es una secuela, o sea, en aquellos niños que han tenido que resecar mucha porción de intestino, eso se ve después, o sea que el intestino no es suficiente para absorber, así que es una secuela, pero no es la causa. Ahora, en lo de la causa de la enterocolitis, claramente es una enfermedad del prematuro. Existen enterocolitis en niños de término, pero son situaciones bien puntuales por problemas circulatorios, los cardiópatas, etcétera. Pero aquí en la prematurez, mientras más prematuro el niño, más riesgo de enterocolitis, y es un tema de inmadurez del intestino, y es una enfermedad multifactorial, no es una sola causa, porque se mezclan temas inflamatorios con temas infecciosos, con temas inmunológicos locales del intestino, entonces por eso es tan delicado. Pero hay formas de prevenir, la lactancia es, y claro, es verdad que tenemos mucho temor siempre en aquellos niños que tienen una restricción del crecimiento, o sea que incluso dentro del útero no están creciendo bien porque uno asume que ese niño ha tenido más problemas circulatorios, más problemas de falta de oxígeno, y esa falta de circulación y de oxígeno también afecta al intestino. Entonces, por eso es que en los niños que son más pequeños para su edad gestacional, somos más cuidadosos en la alimentación. Y si ese niño puede recibir leche materna exclusiva o humana, en el caso de los de banco, si es que no hay de la propia madre, porque en una situación como la que tú describes, si una madre no puede proveer de leche en los primeros días por estar ella con su problema, con su enfermedad, eh, ahí es donde tiene tanto, digamos, que hacer lo del banco de leche, porque uno puede contar con leche humana si no hay leche de la propia madre. Ahora, ojo con esto también de los medicamentos, porque en realidad son muy pocos los medicamentos que contraindican la lactancia, y a veces en eso hay mucho de educación que hacer. O sea, muchas veces a la mamá no se le ayuda, no se le fomenta a que empiece desde el comienzo, aún mamás que están en cuidado intensivo, si ya están recuperándose, pueden comenzar la extracción de leche, y a veces también por falta de conocimiento o falta de protocolos no se hace bien eso. O sea, el ideal es que en los hospitales existan consultoras de lactancia, pueden ser enfermeras o matronas, que se dediquen a eso e ir a buscar y apoyar a las mamás que han tenido su niño prematuro para desde el comienzo empezar con la extracción, con la estimulación de leche, porque además, claro, una mamá, aunque no esté tan enferma una vez que nace el niño prematuro, no es que vaya a producir tanta leche desde el comienzo, pero es importante que empiece precozmente a estimularse. Así que, pero no sé si aclaro esto, que el intestino corto es más bien una secuela, Sí, doctor. no es la Sí, causa. sí. Tenemos varias manos Pero el caso levantadas. que cuenta ella es bien típico, o sea, mamá que está enferma, la bobita tan prematura, uno a veces ahí se cuida y 24, 48 horas no los alimenta, pero por otro lado, ojo, porque había una tradición de que por cualquier cosa suspenderle la alimentación a los prematuros, pero el intestino también necesita nutrirse, entonces no está tan claro esto de que sea lo mejor suspender siempre. A veces se ha sido un poquito exagerado en eso, pero además, si uno tiene leche materna o leche de banco, va a reiniciar la alimentación tal vez con más tranquilidad. Gracias, doctor. Tenemos hartas preguntas y Javiera, manos levantadas. Javiera, ¿Me das un minutito, Ingrid? Espérame, es que tenemos varias manitos levantadas, pero eso te iba a decir. nos falta terminar con una pregunta al doctor y luego de eso le damos la palabra a todas las personas que están haciendo preguntas. ¿Les parece? Porque nos quedaba una preguntita, doctor, sobre el plan de acompañamiento psicológico que existe para los padres de prematuros. Sí, es súper importante y bueno, como digo, hoy día se mezcla con esto de las leyes que mencioné porque va a ser como también un poco obligatorio, pero yo diría que lo viví también y mi señora como padre de prematuro, el apoyo psicológico es fundamental. Y ahí el ideal es que exista entonces el personal disponible, o sea, que exista una psicóloga, psicólogo en las unidades de recién nacidos que puedan trabajar junto a los padres. Yo tengo la suerte, nosotros en la Universidad Católica contamos con un equipo de psicólogas que están permanentemente entrevistando, apoyando a los padres,
tienen un estrecho también lazo con el médico tratante, entonces muchas veces también la psicóloga pone en alerta al médico de cómo está viviendo la mamá, cómo está viviendo el papá esta situación, la familia, también ellos pueden conversar un poquito más de cómo es la situación familiar, etcétera. Y así que es fundamental, y no es por hacer propaganda, pero no sé si lo tengo por acá. A ver. Sí, acá está. Hay un librito que es este, pero como tengo el fondo de pantalla, a lo mejor no se va a ver. No, no se Pero ve. déjame sacar el fondo de pantalla. Eh, Ahí este sí. libro es súper bueno. Yo creo que no hago nada de malo, de conflicto de interés No, de promoverlo, porque ha sido un esfuerzo grande. Ahí los autores, la doctora Yvonne Premón, Francisca Wormal, que es una de nuestras psicólogas, la doctora Premón, yo creo que todas la conocen. sí. Ella trabaja mucho en seguimiento de los recién nacidos, trabaja en nuestra red Neocosur, y el doctor José Luis Tapia, que es uno de nuestros maestros. Ellos editaron este libro con el apoyo de muchos médicos, y es un libro súper bueno porque va dando todos los tips para los padres, los distintos capítulos, desde preparándose a los prematuros, en aquellos casos que se puede, el ingreso a la unidad, explican de los equipos, qué significa la alarma, que el equipo, que va a estar esto, que el ventilador. Todo es súper bueno, es de la editorial de las ediciones UC, y uno se lo puede recomendar a los papás y lo pueden comprar online, y no es un libro caro. Digo, aparte de que haya el apoyo psicológico, pero hay esfuerzos, y además lo otro que demuestra que en Chile tenemos gente bien experta en el tema, o sea, hay un grupo de psicólogas bien preparados en esto, así que es fundamental. O sea, yo creo que lo que viven la mamá, la familia, es muy duro. También la forma a veces de vivirlo de cada persona es tan distinto. Entonces se necesita un apoyo de especialistas y no solo buenas palabras. Obviamente es importante que también los médicos, las enfermeras, las matronas que estamos ahí también en el día a día con los padres podamos tener ese sentimiento y esa capacidad, pero no siempre está. Y ustedes ya todas conocen y se imaginan la vorágine de lo que es la unidad de recién nacido. A veces tener el tiempo para conversar más, que es muy importante, y es obligación de los tratantes hacerlo, pero si hay una persona experta, y la psicóloga apoya muchísimo. Así que es muy importante. Muchas gracias, doctor. Y bueno, ahora, Por ejemplo, perdón, hay hasta trabajo y que de nuestro grupo acá, Francisca Wortmal, publicaron, por ejemplo, las madres con el apoyo y cuando logran salir, por ejemplo, la relación con la lactancia. Sin duda que una mamá que está apoyada, ayudada en todo esto, va a tener también mejor lactancia, y si tiene mejor lactancia ya vimos todos los efectos, así que empiezan a haber ahí círculos virtuosos que son súper importantes. tiene toda la razón. Después le vamos a pedir todos los datos de nuevo porque así los subimos a la Sí, plataforma sí, del sí. libro y todo eso. ¿Te Sí, el libro se parece? llama Mi hijo prematuro, nacer y crecer. Está Ya, en la edición es UC, pero se los súper. mando, se los mando. Ya, maravilloso. Vamos entonces ahora con las preguntas que hay. Tenemos la mano levantada de María Trinidad. Ella estaba hace ratito con la mano y después voy con los que están escribiendo a través del chat. María Trinidad. Sí. Hola, buenos días. Primero que todo, felicitar a esta fundación con quien tomé contacto hace un tiempo ya, porque me encuentro desarrollando una tesis de doctorado en el tema de prematurez y lactancia materna, ¿ya? Es un tema muy importante que la verdad, como decía el doctor Fabres, no ha tenido quizás el apoyo suficiente, ¿ya? Y estamos en eso, sí. La idea es, ¿cierto?, tener estas iniciativas para fortalecer lo que es la lactancia materna en prematuros. ¿La Y tesis de qué grado académico o cuál? de doctorado, Sí, sí. pero ¿de qué profesión eres, María Trinidad? Eso también quería mencionar. Los nutricionistas somos muy Perfecto. importantes dentro del equipo No, claro, ¿cierto? porque podría ser que la tesis la está haciendo un neonatólogo, una Claro, matrona, no, una no, no, enfermera, no, pero no. es súper Eh, importante que el equipo, sí, nutrición, exacto. clave. Sí, lo que usted decía, ¿cierto? Psicólogo, matronas, enfermeras y los nutricionistas, que tenemos
una importante formación en lactancia materna. ¿Ya? Y ahí también mencionar que últimamente está esta iniciativa de las consejeras en lactancia materna, que lo que yo he visto en toda la normativa aún no están reconocidas en la incorporación a las unidades de neonatología como para que apoyen el equipo, ya que atienda a las madres. Entonces yo creo que ahí hay algo pendiente que también hay que hacer posible que sean reconocidas y que sean contratadas en las unidades de neonatología y en los 3 niveles de atención, ¿ya? Actualmente mi tesis tiene que ver con las representaciones sociales sobre la atención en lactancia materna y la práctica de lactancia materna en madres de prematuros. Específicamente en el segundo nivel de atención, donde se realiza el seguimiento a los prematuros extremos, ¿ya? Y algunos prematuros moderados y tardíos que lo requieren, ¿ya? Entonces es ahí donde también toma fuerza el hecho de, en mi tesis, de reconocer, de saber cuáles son las creencias, los mitos, los temores que hay en las madres de los prematuros, ¿ya? Y cuál es la práctica real de lactancia materna exclusiva. Porque si yo me voy, he ido a revisar las estadísticas del DEIS en el Ministerio de Salud, solo están las estadísticas de los prematuros que han nacido a nivel nacional, por región y por comuna, ya clasificados por edad gestacional y por peso de nacimiento. Pero no hay estadísticas en relación a cuál es la prevalencia de lactancia materna en los prematuros. Y eso sería demasiado importante para poder focalizar las estrategias y mejorar esta práctica de lactancia materna. Entonces ahí, ¿qué se puede hacer? ¿A qué nivel? A nivel ministerial, a nivel de, digamos, la encargada de lactancia materna, a nivel de ministerio. Y eso es entonces algo que ahí a lo mejor con el apoyo de ustedes se podría realizar. Lo otro es que la normativa para tener bancos de leche en Chile solamente tenemos uno, ¿cierto? Todavía estaba ahí hasta hace un tiempo atrás estancada en el Ministerio de Salud, porque se estaba reformulando. Entonces, también ahí hay otro inconveniente, porque yo tomé contacto con el doctor Salas, el neonatólogo de acá del Hospital de Chillán, y él también decía que falta ese apoyo, ¿ya? Entonces, ¿cómo? Mi pregunta sería, ¿cómo poder, en el fondo, tener las prevalencias de lactancia materna en los prematuros y también cómo a la vez agilizar que esta normativa en relación al banco de leche se salga, ¿cierto? Y se pueda conocer. Entonces, ¿cómo poder hacer eso? O sea, a ver, dos cosas. Lo del registro de la lactancia creo que es súper importante que cada unidad lo lleve, porque además las realidades, como digo, a veces no son iguales. Entonces, porque incluso hay unidades que tienen madres que viven más lejos, etcétera, etcétera. Entonces, es súper importante ahí que cada unidad desarrolle su registro y eso sirve de retroalimentación, porque nosotros acá lo empezamos a hacer en la Universidad Católica y entonces se lleva un registro mensual de el porcentaje de leche materna que los niños están recibiendo. Porque aquí también uno tiene que ser súper optimista, casi fanático, pero no súper fanático, porque a veces uno puede estresar más a la mamá con esto de la exclusividad. O sea, mientras más leche materna, mejor. Y cuando no hay leche materna, la segunda alternativa, la leche de banco, para eso, el que se desarrollen, y eso como digo, sí, con el ministerio está hablado a raíz de lo del Banco del Sotero del Río, ya no está prohibido. O sea, porque en un momento no se autorizaba, porque el comité de SIDA se oponía. Eso ya no está. Pero ahora está la iniciativa que cada servicio de salud, si estamos hablando del sistema público, idealmente, porque uno se imagina, ¿no es cierto?, en el futuro que existiera un banco de leche por región, por ejemplo, o por provincias, digamos, dependiendo del tamaño ahí de las distancias. Ese sería como el ideal. Y así que al final estas van a ser iniciativas de los servicios, pero como de que está demostrado y ya no está prohibido, eso es así. Así que yo diría que esas son las dos cosas, pero yo diría que incluso paralelamente trabajando con lo del banco y todo eso, tenemos que mejorar muchas cosas que son mucho más básicas. O sea, las unidades debieran tener una enfermera o una matrona dedicada a la consultoría de lactancia. Debería ser un cargo así que debiera existir y eso está en la sugerencia de las normas. O sea, eso se ha hablado
y existe internacionalmente la consejería de lactancia. Sí. Ocurre hasta el día de hoy que a pesar de que se sabe todo esto, las mamás llegan a ver a su guaguita, a veces no ha podido ir el primer día o el segundo dice, no, es que no me estoy sacando, ¿y por qué? No, es que me dijeron que todavía no, o me dijeron que todavía mi guagua, pero nadie le dijo nada, nadie preguntó. Entonces ahí tiene que haber una cosa activa, o sea, tiene que haber una persona dedicada a eso, que vaya a visitar a esa mamá que está hospitalizada todavía, que vea cuál es su situación, que empiece a ayudarla con la extracción. Entonces, porque si no, por generación espontánea no se va a dar. Lamentablemente, la enfermera o matrona que está a cargo de un niño en la unidad recién nacido, le queda poco tiempo para poder sentarse varios minutos y ayudar a esa mamá. Y a veces tampoco tiene el conocimiento para hacerlo. Entonces, debe ser alguien dedicado a esto. Sí. Sí, que esté formado, porque actualmente se pide solamente un curso de 20 horas que se hace vía online para poder trabajar en lo que son las clínicas de lactancia materna en el sistema público, y que en APS sí se ha desarrollado estas clínicas, que son atenciones de urgencia, de seguimiento. Se menciona la consejería, pero las entrevistas que he tomado con las colegas no se realiza la consejería como en otros países, con protocolos establecidos. Y pero no miremos a otros países, hay lugares en Chile que se hace muy bien. En el Sotero del Río, por ejemplo, lo hacen excelente, aparte de que tienen el banco, pero eso es porque había gente que se ha preocupado y dedicado, y tiene una matrona dedicada al tema, y hay consejería. Entonces, se puede. Claro. Sí, hay que tomar esas experiencias entonces. Sí. Muchas gracias, muy, muy bueno hasta el momento. Así. Excelente, gracias. Gracias, María Trinidad. Tenemos levantada la mano de Amy hace rato también. Amy, tienes una pregunta. Luego voy con el chat que están escribiendo también, que el doctor se tiene que ir pronto, ¿cierto, doctor? Yo, o sea, unos minutitos más no tengo Ya, entonces problema. aprovechemos, hagamos rápido esto para que todos alcancemos a ver las preguntas. Lo que Amy. sí, yo no estoy siguiendo el chat, porque he visto que No, han tranquilo, aparecido, yo sé, para no desconcentrarme, no lo tengo abierto. Sí, yo le voy leyendo las preguntas, no se preocupe. Okay. Amy. Hola, ¿cómo están? Los saludos desde Alemania. Hola. Muy contenta por esta oportunidad de poder participar también online, porque yo había visto la feria y dije, pucha, ojalá que no sea presencial o no sé, así que estoy muy contenta. Mi pregunta va, bueno, un poco más basada en la parte personal. Yo tuve, en julio nació nuestro pequeño de 27 más 6 días. Le dieron el alta el 1 de octubre y nosotros ahora planeamos irnos a Chile. Planeamos irnos a Chile con él, que tiene 4 meses, y finalmente yo estoy en esta situación en ¿con qué me voy a encontrar cuando llegue a Chile? Porque acá en Alemania... 4 meses cronológicos. Sí, cronológico, corregido. Aquí, bueno, hay muchas, yo creo, manejan bien, pero es importante la edad corregida, sobre todo tenía cuando... fecha para el 12 de octubre, era su fecha de... Tiene un mes nomás, tiene un mes corregido. Exacto. Y quería saber con qué me voy a encontrar yo cuando me vaya a Chile. Existen acá protocolos, obviamente. Por ejemplo, ahora él tiene su fisioterapia, obviamente también un seguimiento con el oculista, neurólogo por lo pronto no. No sé con qué me voy a encontrar en Chile, qué debería yo hacer, qué es lo primero que tengo que hacer, cuáles son los programas que se le pueden dar de apoyo a estos niños una vez que ya les dan el alta. Bueno, importante la pregunta. Yo diría que depende ahí en el sistema público. Hoy día se ha logrado establecer bien y se han desarrollado los policlínicos de seguimiento de prematuros en todos los servicios de salud. Se han desarrollado, obviamente, en algunos, siempre no son todos parejos, pero yo diría que la normativa y todo eso está, y todos los servicios de salud hoy día tienen su policlínico de seguimiento de prematuros, entonces, y que es multidisciplinario, con la parte de control pediátrico, y además entonces los especialistas, derivación en neurología, oftalmología, etcétera. Ahora, en el sistema privado, ahí depende un poquito más de cada lugar, pero yo diría que hoy día la mayoría de las redes de salud privadas tienen también su seguimiento prematuro. Nosotros lo tenemos acá en la Universidad Católica. Yo sé que otras redes, ella sí me mandó un mensaje directo a la doctora Robles, que se tuvo que desconectar porque justamente tenía pacientes. Existe en la INDISA, existe en otros lugares. Hay seguimiento y hay personas dedicadas específicamente al seguimiento de los niños prematuros, porque es importante
porque como hablábamos, aquí no termina todo con el alta, o sea, hay cosas que controlar y que hay que mirar a veces con más ojos que en un niño que nació de término. Entonces, tiene que tener un control neurológico, no sé, por más o menos los 6 meses, por lo menos los 6 meses corregidos, la parte oftalmológica, aunque haya sido dado de alta un niño y no tenga retinopatía, a más tardar al año tiene que volver a verse con el oftalmólogo y así. Entonces, es importante ese seguimiento y que entonces que haya una dirección de orquesta ahí, como digo yo siempre, y eso, el ideal es que lo haga un pediatra que sepa de prematuros en el fondo, ¿no? Para poder derivar. Y si es un centro que ya tiene su programa, es más fácil porque ahí está el programa armadito y van a haber derivaciones a los distintos especialistas. Ok, muchas gracias, doctor. Eso es Pero por supuesto que en Chile tenemos todas las posibilidades de seguir a un niño que nació de 27 semanas. ok, o sea, existe este programa que puede seguir acompañándolo una vez dado el alta, por decirlo de alguna manera. Sí, claro, Puedo pero ahí contar la con- realidad va a depender del sistema y cuál es su sistema de salud y dónde nació, etcétera. Ok, Pero están los policlínicos de seguimiento. súper, muchas gracias. Ok, Amy, de todas maneras te dejo invitada para que te incorpores a la Fundación para Prematuros. Ahí te podemos ayudar y orientar en lo que necesites a tu regreso a Chile. obvio, ahí es. Súper. Así que eso. Ya, doctor, tengo algunas preguntas desde el chat. Primero, Nicole Toledo lo saluda. Dice Ajá. que gracias, doctor Fabres, atendió a mi Lucas. Recordamos al equipo con mucho cariño. Gracias a todos. A veces uno se acuerda de las caras de los papás, después no de los niños, obviamente, y por supuesto le ha tocado mucho, así que perdón si uno a Sí, veces comete la no gentileza de no acordarse de todos, pero sí, me acuerdo su nombre, pero no a veces de todos los que uno ha tenido. sí, pues es natural. Bueno, tengo una pregunta con respecto a un tema oftalmológico de Fabiola. Dice, mis gemelos nacieron de 34 semanas, de 1,7 kg y 1,8 kg, y quedaron ambos con secuela. Tienen nistagmus. ¿Existe ahora alguna cirugía? ¿Tiene un oftalmólogo pediátrico que recomiende? Sí, bueno, es que ahí, como dijimos, la cosa no termina con el diagnóstico o no de la retinopatía y estos niños deben ser seguidos. Ahí la pregunta es que una vez que se fue de alta, me imagino que tiene que haber tenido alguna indicación de control. Ahora, lo que sí estoy mirando, porque aquí abrí el chat de todas maneras para estar bien clarito de las preguntas, estos niños fueron de 34 semanas. Y lo que pasa es que el protocolo hoy día es de seguimiento, mientras están hospitalizados por la retinopatía, está desde las 32 para abajo. Siempre está esa pregunta, bueno, entonces, pero ¿por qué no le hacemos al de 33? ¿Por qué no al de 34? Es que si fuera así, entonces habría que hacerle a todo, A todos. porque existe un pequeño riesgo en los más grandecitos. Así que aquí habría que ver, porque yo estoy pensando, como fueron de 34 semanas, probablemente no tuvieron un seguimiento de fondo de ojo seriado mientras estuvieron hospitalizados, que está bien, porque no se justifica siempre hacerlo. Ahora, si hay síntomas, tiene que atenderlo un oftalmólogo pediátrico. Yo no sé si es mejor tal vez internamente o ustedes tienen datos para no hacer propagandas aquí, porque me pregunta, ¿tiene un oftalmólogo pediátrico que recomiende? Yo creo que lo importante es que sí, que se ponga en manos de un oftalmopediatra, tiene que ser un oftalmopediatra, porque a lo mejor este tema del nistagmo no necesariamente tenga que ver con la prematurez. Pero sí, como digo, sabemos que los niños prematuros tienen más temas visuales, así que ameritan de un control seriado. Pero sí también hacer ver eso, que en los niños de 34 semanas, y eso hay un acuerdo más o menos universal, no se hace fondo de ojo seriado como lo hacemos en los niños de menos de 32. Pero sí, si tiene ese nistagmus, pero imagino que alguien se lo diagnosticó, tiene que referirse a un oftalmopediatra eh, que, que, que ve, o sea, oftalmopediatra ve niños, así que eso no necesariamente que solo vea prematuros, ven niños en general. Ya, doctor, muchas gracias. Tenemos varios comentarios de las mamás cuando estábamos hablando del tema de la leche, pero me voy a enfocar en las preguntas
porque el doctor tiene poco tiempo y Dominique dice que es mamá de un prematuro de 27 semanas de gestación, nació en julio del presente año y salió de alta el 2 de noviembre. Su diagnóstico de egreso es enfermedad de membrana hialina, displasia broncopulmonar, retinopatía del prematuro, hemorragia intracraneal grado 4, enterocolitis necrotizante operada, enfermedad metabólica del prematuro, agregando que convulsionó desde su nacimiento en junio a mediados de agosto. Está en casa con oxígeno domiciliario en 0,1. Con todo este tiempo que no lo pusieron al pecho y muy poca extracción, se me cortó la lactancia materna. Mis preguntas son, ¿hay alguna manera de recuperarla y cómo sería? Y acerca de la displasia broncopulmonar, ¿existe alguna manera que él mejore con el paso de los años? A ver, sí, bueno, no está el nombre ahí del chico prematurito, hijo de Dominique, pero entender a Dominique es lo que yo decía al principio, o sea, uno no sabe cuál va a ser la evolución de cada niño cuando nacen, y cuando uno lee los diagnósticos, este niño ha tenido todas las principales complicaciones que pueden tener los niños prematuros, y es varón. Acuérdense, los niños varones son acá el sexo realmente débil, en la prematurez, eso está bien demostrado. Así que, y entendemos por todo lo que ha pasado, y él obviamente requiere estar en controles, etcétera, me imagino, como ya lo estarán haciendo. Hay técnicas para inducir lactancia, incluso, no sé, a lo mejor ustedes han oído madres que adoptan niños y que se les logra inducir la lactancia. Eso se podría hacer en alguna clínica de lactancia y con mucho apoyo. De poder se puede. Eh, Ahora lo que sí, no sé ahí, Dominique, cómo estarán sus tiempos, sus ánimos. Y ahí es donde yo digo que está bien. El ideal sería que estuviera con lactancia materna, pero si no se ha podido o ella ya no va a poder, hay alternativas y son válidas. Y ella imagino que tendrá mil cosas que preocuparse de este niño ahora. Y el que no tenga la leche materna ahora probablemente no va a cambiar los diagnósticos que nos tuvo. Tampoco uno puede decir que porque no tuvo leche materna, tuvo todo lo que tuvo. Todo lo que ha tenido lo tiene por ser prematuro tan extremo. Y eso es lo que uno tiene que entender en el fondo. Así que, pero si médicamente la respuesta es que sí, que hay maneras de inducir, porque aquí sería, porque yo imagino que ha pasado harto tiempo sin que tenga leche. Entonces sí, hay maneras de reinducir la lactancia, y eso habría que verlo con algún experto, y idealmente en alguna clínica de lactancia, que eso hoy día existen en varios centros. Y lo de la pregunta de la displasia broncopulmonar, bueno, esa es la gran apuesta. Cuando un niño tiene una displasia broncopulmonar, en este caso oxígeno requirente, o sea, son de las que uno dice moderada o severa, por lo menos moderada, cuando después de las 36 semanas siguen requiriendo oxígeno, pero lo bueno es que está con una cantidad poquitita, que se puede ir con oxígeno a la casa. Piensen que antes no existía esto de la oxigenoterapia domiciliaria, y los niños se tenían que quedar todo el tiempo que necesitaban oxígeno, y a veces eran meses o años. Y eso un poco en respuesta a la pregunta. Siempre aquí la apuesta es que la displasia va a mejorar en la medida que el niño crezca. La nutrición es muy importante, la nutrición adecuada, que el niño vaya creciendo, que esté lo más cuidado posible, el evitar infecciones respiratorias agregadas. Así que claro, con el paso de los años uno espera que él pueda dejar el oxígeno. ¿Cuánto tiempo un niño así puede requerir oxígeno? Súper variable. A veces se van a la casa y están un mes, 2 meses con oxígeno, siguiente control le hacen una saturometría y ya no lo requiere, otros que requieren meses, incluso algunos poquitos años. Pero siempre la idea es que lo va a poder dejar en algún momento. Ahora, es importante sí que un niño que ha tenido una displasia broncopulmonar, se sabe que a futuro es un niño de un poco más riesgo para para tener problemas respiratorios. O sea, la relación, por ejemplo, de un niño así con, en el futuro, bronquitis obstructiva de repetición, asma bronquial, está claramente demostrado. Así como solo el haber sido prematuro, de nuevo. Hay niños que no tienen displasia broncopulmonar y solo el antecedente de prematurez los pone a mayor riesgo de problemas respiratorios en el futuro. Hay mediciones, por ejemplo, de la función pulmonar en niños que han sido prematuros versus los que no han sido prematuros, y no necesariamente con displasia broncopulmonar. Los niños que han sido prematuros tienen a veces capacidades pulmonares menores. Y esto se explica porque como se nace antes, a veces los órganos no se desarrollan
al 100% como habría pasado si hubieran llegado al término. Pero sí, la idea es que aquí esto va a ir mejorando con los años, por lo menos el primer paso es que deje el oxígeno y por supuesto hay que ir viendo después si va a requerir de algún otro apoyo respiratorio. Un niño como este tiene que estar súper aislado. Aquí las infecciones respiratorias son tremendas. Si hay hermanitos rondando, tiene que estar este niño encerrado de los hermanitos. ¿Para qué decir si esos hermanitos van a sala cuna, jardín? Porque ese es todo un tema. Sí, varias mamás de la fundación lo hemos comentado, o sea, el invierno para nosotros es un miedo constante, Sí. los virus, el sincicial Sí, recuerden, no solo el invierno, porque ahora estamos en primavera también, y está la seguimos carga teniendo viral altos alta. virus, sí, sí. Sí, yo no sé qué va a suceder con eso, doctor, con el tema de los virus. Parece que está pasando de enero a enero. Sí, sí, bueno, aquí en Chile hay una estacionalidad, cosa que no se da en otros países más cerca del Ecuador, pero en nuestros países sí tenemos la estacionalidad, así que aunque ahora hay, no es lo mismo que en el invierno, y en el invierno está todo el tema. Ahora, bueno, todo, no es solo el virus respiratorio sincicial, sino que también todos los otros que dan vuelta. Bueno, y existen hoy día todos los temas de prevención, anticuerpos monoclonales, que esperemos puedan ir llegando con más facilidad a tenerlos disponibles acá en Chile. Súper. Hay una última pregunta de Yamilet que escribió desde antes, entonces estoy tratando de lograr entender la pregunta. Dice, hola, mamá de prematuro, 29 semanas de gestación, 1540 gramos. Comencé extracción de leche en el día 1, logrando a la semana una producción de 120 ml por extracción. Perdón, ¿qué Y edad tiene ahora el niño? ¿Qué edad no, tiene? no Ah, dice que fue de 29 semanas de ya, gestación, ya, ya. que comenzó con la extracción desde el día 1, logrando a la semana una producción de 120 ml por extracción y al mes de 250 por extracción. Qué maravilla, Joa- ¿ves ahí? Se sí, lleva al banco de Joa- leche, ¿ves? Joaquín ya tiene 2 meses corregidos, 4,5 cronológicos. Está pesando 5 kilos 700. Y después nos saltamos y dice, siempre alimentado con leche materna, logrando acople a la semana corregida y desde ahí se alimenta solo por pecho. ¿Y qué más nos dice Yamilet? Olvidó comentar que no se sacía nunca Ah, después de cada y toma. aquí estoy Sí, viendo esa parte del chat. sí, Dice, ¿qué momento siempre sentirá saciedad? Y más arriba dice, olvidé comentar que no se sacia nunca después de cada eso. toma. Y vomita. Obvio, si come tanto, cualquier niño va a vomitar. Lo que pasa es que ahí, Aile, tienes que tener más tolerancia al llanto y dejarlo que llore un ratito, se aguantará, y eso es lo que le falta muchas veces, nos falta a todos los padres, madres, porque si no, claro, está, y si ya sabes que está subiendo bien de peso y que tú produces una cantidad adecuada de leche, hay que dejarlo esperar un ratito, porque sí, estos niños pueden no parar nunca, entonces es a libre demanda, pero déjese un ratito para usted también, porque eso hace bien para la psiquis también. Pucha, doctor, eso es bien importante porque es que yo soy mamá de un prematuro extremo de 24 semanas de gestación y que llore para mí es terrible. Me imagino que para Sí, todas también nos pasa sí. porque como vivieron una experiencia Sí, pues distinta, estos niños tienen yo como siempre le digo a mis pacientes, tienen un factor de riesgo altísimo de ser unos regalones empedernidos. Entonces hay que dejarlos que la pasen mal un ratito, tienen que llorar un poco. es el caso de muchas parece. Sí, sí, Son regalones, pero sí, pero por absolutos. supuesto, por supuesto. Así que si Bueno, ella sabe que está subiendo bien de peso y todo, no pasa nada que llore media hora esperando o una hora antes que le toque. Y acuérdense que el uso del chupete, bueno, hay niños que no les gusta después el chupete, pero el uso del chupete hoy día no es algo que esté absolutamente contraindicado, al revés. Si un niño ya succiona bien al pecho, etcétera, no hay ningún problema que le pongan un chupete. Hasta acuérdense que el uso del chupete, junto con la posición de espalda para dormir, también se ha visto que es un factor de prevención de la muerte súbita. doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Creo que no hay ninguna otra pregunta. Hice la pregunta por el chat también si es que alguien más quería comentar algo. Le agradezco profundamente que haya estado hoy día con nosotros abriendo la Expo Prematuro. De verdad que fue un conversatorio maravilloso. Creo que lo disfrutamos todos.
se le hicieron todas las preguntas, están todos aplaudiendo. Gracias. Así que, o sea, invitadísimo a participar de nuevo con nosotros en lo Sí, no, en lo cuando que quieran. Muchas gracias. igual usted si que necesita de nosotros de la fundación, acá estamos, para los También ya niños ahora tengo prematuros. todos los datos y muchas gracias. Y además que, como digo, de alguna manera soy parte también del grupo porque no solo soy médico de prematuros, sino que papá de prematura. Claro, que Claro. dicho sea de paso, esa niñita nunca recibió fórmula. Había calostro suficiente, la mamá con preeclampsia, por eso son las mamás aquí las que hay que levantar la estatua. Pero el apoyo también que recibió es importante. Ujú. Leche materna desde que se necesitó al principio y hasta el año y medio. Nunca recibió fórmula en ese periodo. Mire Yo qué creo que maravilloso. el éxito está por ahí también, o gran parte del éxito. Sí. Ojalá que todas las mamás en Chile tuvieran Sí. la oportunidad. Pero hay mamás que realmente les cuesta. O sea, yo llevo 30 años haciendo pediatría, fanático de lactancia materna, pero hay mamás que no les resulta tanto como a otras. Eso es, en todos los mamíferos pasa. Entonces hay que apoyar. Y como yo siempre les digo, lo que más se pueda. Eso es lo importante, lo que más se Es- pueda. Cualquier De leche gotita es materna. oro. ¿Ah? Cualquier gotita es oro para Exactamente, nuestros niños. exactamente, exactamente. Bueno, muchas gracias, doctor, de Bueno, nuevo. Gracias a todos los que se conectaron. Los esperamos en las siguientes charlas. Tenemos harto contenido durante toda la semana para que puedan ingresar. De súper. nuevo, muchas gracias, doctor, Nos por su vemos. tiempo. Buenas Nos tardes. vemos. Gracias. Buenas tardes. Chao, chao.